Yeah. Got it. Estamos en Esdras. ¿Se ve? Capítulo 6. No, no ¿No? está proyectando. Nehemías. Un segundo. Compartir pantalla. Sofía puede ayudar. Allí sí. Quizás había. Sí, sí. Sí, Probablemente. allí sí. Lo voy a dejar ahí nada más para no confundirme. ¿Ya? ¿Oremos para comenzar? ¿Les parece? Padre Santo, Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tantas cosas simples muchas veces que nos entregas cada día, para respirar, Señor, poder tener aliento de vida, poder tener un día más de compartir con nuestra familia, Señor, y tener un día más tal vez de compartir tu palabra también, o el Evangelio con aquellos que lo necesitan. Gracias por este momento, Señor, gracias por los hermanos que están acá presentes. Bendice tu palabra, Señor, y que este capítulo de Esdras, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que podamos reflexionar en esta idea central que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quise enfocarme en dos palabras solamente, en este capítulo 6 de Esdras, en donde continúa este relato de la reconstrucción del templo. Y para ponernos como en vereda, el pueblo de Israel había tenido mucha oposición para realizar este trabajo, y el pueblo estaba bastante desanimado. Quiero que piensen en dos palabras que van a ser las palabras en las que yo me quiero enfocar, que es posición y condición. Entonces vamos a leer este capítulo. Tal vez ustedes dicen qué relación tendrá, pero sí tiene relación con el estado de ánimo con el cual estaba el pueblo de Israel en esta situación. Están enfrentados a gran oposición para el objetivo que era la reconstrucción del templo. Entonces vamos a leer versículo por versículo para poder dar un análisis como más clarito del capítulo completo, y después lo vamos a hacer la aplicación. Dice, Esdras capítulo 6, versículo 1. Dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Este versículo 1 dice, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos el decreto que confirmaba que Ciro había dado la orden para la reconstrucción del templo. Entonces los enemigos del pueblo de Israel estaban poniendo en tela de juicio esta orden de Ciro. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde se guardaban los tesoros ahí en Babilonia. ¿Qué fue lo que encontraron? Dice el versículo número 2. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Versículo 4. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Imagínense. Encontraron este decreto que graficaba y decía claramente que hasta el gasto que se iba a incurrir
en la reconstrucción iba a ser pagado por el tesoro del rey. Imagínense, un rey gentil que no tenía que ver absolutamente nada con Israel. Versículo número 5. Dice, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel estuvo en cautiverio. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Pregunta, pensando en las dos palabras que les dije, posición y condición. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en este preciso momento? ¿Cuál era su condición? Les voy a preguntar cuál era la posición también. ¿Cómo se encontraban? Si hablamos de condición, ¿cómo se encontraba el pueblo de Israel en este momento? Pésimo, ¿Estaban animados? ¿Estaban contentos? ¿Cómo se encontraban? muy mal, muy Muy mal. mal, Ya, ¿cierto? sí. Muy mal. Esa era su condición. Estaban muy mal. Estaban desanimados. Ahora, ¿cuál era la posición? Literalmente, ¿dónde se encontraban? ¿De dónde venían? ¿Dónde habían estado? ¿Dónde se encontraban ahora físicamente? En Babilonia, ¿dónde estuvieron? En cautiverio, ¿cierto? Pero ahora, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están colocando su esfuerzo para reconstruir el templo? ¿En dónde? ¿En Jerusalén? En Jerusalén, exacto. O sea, en su país. O sea, no podían estar en mejor lugar. Su posición era la mejor que podían tener. Pero, no obstante, su condición era la peor. Hacia allá quiero que pensemos en eso. Sigamos entonces con el... Aquí aún estaban siendo atacados. Miren, imagínense ustedes, yo me imagino, tal vez estaré en la posición, ¿en qué posición me tiene Dios hoy? ¿Y cuál es mi condición? ¿O cuál es tu condición hoy? ¿Estás animado? ¿Estás desanimado? ¿Estás pasando por problemas? Pero aún así, ¿cuál es tu posición? El pueblo de Israel estaba siendo atacado, estaban cuestionando si es que había un decreto o no, aquí lo estaban buscando, y miren cómo actúa Dios de forma maravillosa. Independiente de cómo estaba el pueblo de Israel, estaba desanimado, estaba muy mal, pero miren lo que hace el Señor, miren lo que hace Dios. Versículo 5, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia. ¿Qué decretó él? Dijo que sean devueltos y vayan a su lugar. Mira, un rey gentil que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Mira lo que estaba haciendo Dios con un rey gentil. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Miren, versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, ¿qué dice? Alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Ahí discúlpenme que escribí Dios con minúscula, que copié nomás. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Déjenlos, que la obra de esa casa se haga sin problemas. Este era un decreto real. Versículo 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos.
Imagínense. O sea, con dinero de, de otro pueblo que no tenía nada que ver con Israel. Dice, a esos varones los gastos para que no cese la obra. O sea, ustedes reconstruyan en forma expedita y si tienen que gastar algo, yo les pago. Imagínense lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel. Encontraron todo esto en los archivos, ¿cierto? Encontraron este decreto. Versículo 9 dice, y lo que fuere necesario, lo que necesiten, becerros, carneros y corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden. Miren, que cualquiera que altere este decreto, si alguien osa impedir que este pueblo ajeno a mí, dice el rey, yo le estoy parafraseando, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Imagínense, si alguien se atrevía a impedir la reconstrucción del templo, si era obstáculo, el tal tenía que ser colgado en un madero, tenía que ser castigado. 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Es como que ahí pone su firma, ¿cierto? Pone su firma. Ahora bien, el rey Darío se dio cuenta de todo esto, ¿ya? Pero aquí hay un enemigo del pueblo de Dios, que obviamente son personas, pero detrás de esto hay una guerra espiritual, donde lo podemos llevar a nosotros hoy en día cuando queremos trabajar para el Señor. Hay una lucha espiritual. Y nuestro enemigo va a hacer lo que esté al alcance de su mano para desanimarnos, para destruir la obra de Dios, ¿ya? Pero aquí el enemigo cometió un error. No contaba, como dice, bueno, Francisco conoce más, como bueno, y los chilenos también, el chavo, el Chapulín Colorado, como decía, no contaban con mi astucia. Dios puso todo en su lugar, absolutamente todo. Aunque el pueblo de Israel estaba desanimado, estaba por el suelo, tal vez sin fe, sin esperanza, pero Dios puso todo en su lugar. Y utilizó a hombres, utilizó a un pueblo que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Dios puede utilizar a quien sea para edificar su obra. Recuerden, posición y condición. Versículo 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. ¿Por qué lo hicieron así? Cumplieron la orden. ¿Por qué? Porque si no, le iba a llegar. Era un decreto del rey. Versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban, ¿qué dice? Prosperaban. ¿Se dan cuenta cómo cambió la situación? De una situación mala, de desánimo, pésima, Dios da un giro. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Se cumplió la palabra del Señor. Aquí hay una aplicación también que podemos darla cuando estemos desanimados, cuando veamos que no hay salida frente a un problema. La palabra de Dios se cumple sí o sí. Sí o sí. Edificaron pues y terminaron de construir, ¿cierto? Por orden del Dios de Israel y por el mandato de Ciro,
de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Qué interesante que ahí dice, por orden del Dios de Israel. Por orden del Dios de Israel. Y después dice, y por mandato de Ciro. O sea que Dios utilizó a un rey gentil para bendecir y cumplir su obra. 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, de ahí venían ellos, hicieron la dedicación de esta casa de Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice? Con gozo. Con gozo. Estaban destrozados, estaban desanimados, la situación era pésima, no veían por dónde había una salida a esta situación, pero Dios tomó el control de todo, absolutamente todo, del costo de los animales para los sacrificios, se preocupó hasta del más mínimo detalle. Y Dios transformó este desánimo, lo transformó en gozo para el pueblo de Israel. Versículo 17, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés, conforme a la palabra del Señor. Empezaron a organizar todo. Todo. Yo tal vez me puedo imaginar que en nuestra iglesia tal vez tenemos un edificio, hay muchas cosas tal vez que están en construcción, ministerios, pero Dios, la iglesia es del Señor. Y Él puede hacer, cuando nosotros nos vemos salida tal vez frente a las necesidades que se nos pueden presentar en la iglesia, Dios puede hacer absolutamente todo. Y de hecho Él está preocupado hasta del más mínimo detalle de nuestra iglesia. Todo se puso en orden. Y todo se hizo, miren qué interesante, porque dice, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. O sea, eso nos da una dirección en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer. La estructura de la iglesia debe ser conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Cuando Dios actúa, hay santificación en el pueblo de Dios. Hay gozo, hay santificación. 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. Nada es imposible para el Señor. Aún va a utilizar hasta nuestros propios enemigos para engrandecer su obra, porque Dios es Dios. Dice, ¿para qué? Para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Es un pasaje que tal vez nos cuesta, es parte de la historia, ¿cierto? Que lo que viene más adelante también, pero podemos sacar una enseñanza muy práctica en cuanto a esto. Hablemos sobre el pueblo de Dios hoy en día, en nuestros propios días. Es posible que nosotros hablemos de tal manera que podamos confundir lo que yo les decía, posición con nuestra condición. O sea, una cosa es decir, salvo soy, soy salvo, tengo la salvación, la tengo. Esto tiene que ver con nuestra posición. Si usted está en Jesucristo, es salvo, ¿cierto? Somos salvos, porque nuestra posición está en Cristo. Esa es su posición. Pero hablando sinceramente, ¿cuál es su condición en el día de hoy? ¿Es usted un santo desilusionado, desanimado, con problemas tal vez? ¿Quiere decir usted que está verdaderamente anclado en Cristo hoy? ¿Que tiene una salvación segura en Cristo?
pero que se haya desanimado? ¿Quiere usted dejarlo todo? ¿Ha pensado alguna vez en renunciar, en dar un paso atrás? ¿Quiere apartarse de todo esto? Bueno, si es así, es parecido a la condición inicial del pueblo de Israel, con problemas, en desánimo. Y su condición tal vez sería bastante mala. Pero hermano, esto nos debe dar ánimo, porque su posición, nuestra posición, es buena. Y ese es el mismo estado en que se encontraba esta gente, el pueblo de Israel. Lo interesante aquí es notar que Dios estaba con su pueblo. Su voluntad se va a realizar y vemos aquí que algo se ha descubierto. La voluntad de Dios se va a realizar, sí o sí, porque Dios es Dios. Nuestra posición está segura, porque tenemos la salvación. Somos hijos de Dios. Y eso debiera de darnos la fuerza, el ánimo, la fe, para también que nuestra condición esté centrada en servir al Señor. Dios puede cambiar, ya cambió nuestra posición. La palabra del Señor dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra condición antes de conocer a Cristo era la muerte espiritual. Estábamos condenados. Si moríamos, íbamos al infierno. Hoy, si dejamos esta tierra, vamos a la presencia de Dios. Nuestra posición cambió y nuestra posición descansa en Cristo. Esta bendición debe hacernos vivir y que nuestra condición sea una condición de gozo, de alegría, de santificación. Y así como Dios estuvo dispuesto a ayudar y a cambiar esta condición de su pueblo, hoy, hermano, si estás desanimado, si estás desalentado, si has pensado en renunciar, piensa en tu posición. Eres un hijo de Dios. No hay mejor posición, no hay mejor lugar que en el que estás hoy. El pueblo de Israel estaba en Jerusalén, estaba reconstruyendo el templo, las profecías se estaban cumpliendo, no había mejor lugar en el que pudiesen estar que ahí, pero aún así estaban desanimados. Hermano, no hay mejor posición en la que podamos estar nosotros. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. No hay mejor lugar en el que podamos estar que sea el día domingo, alabando y glorificando el nombre del Señor, escuchando su palabra, teniendo comunión unos con otros. No hay mejor lugar en el que podamos estar. ¿Cuál es tu condición? Si tu condición es de desánimo, hoy es tiempo tal vez de confiar en este Dios que puede cambiar tu condición, porque es el Dios que se va a preocupar hasta del más mínimo detalle de su iglesia y de quienes componen su iglesia. ¿Algún comentario? Me hizo pensar en el saludo del apóstol Juan a Gallo en el tercer Juan. Él dice, amigo, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Y todos tenemos que pensar en cómo está mi alma, la condición de mi alma. Si estoy prosperando de acuerdo con mi alma, como, ¿qué tipo de casa estoy viviendo? ¿Estoy en una toma? ¿Estoy en una mansión? Porque mi alma refleja mi prosperidad, pero es muy cierto que olvidamos quién somos en Cristo, olvidamos que tenemos todo, prosperamos en el alma. Y nuestra identidad está en eso, no en
en las circunstancias de nuestra vida. Eso. Sí, bueno, interesante cómo lo que venían pasando, ¿no? A mí me llama la atención cómo los enemigos buscan ir en contra de la nación o el pueblo de Israel, pero como los mismos decretos y todo lo que se había escrito antes, cuando indagan, al contrario, les beneficia y es cuando incluso, lo que me llamó la atención, que decía que si algo hacía falta, él mismo lo iba a pagar. Entonces esa provisión, a mí me llama la atención esa provisión de Dios y obviamente la soberanía, ¿no? de Dios para ejecutar lo que él deseaba y en este caso la reconstrucción de la casa de Dios. Que siempre pasa que el plan del enemigo, ¿cierto? El plan de Satanás es destruir la obra de Dios, pero paradójicamente siempre los planes de él terminan siendo un beneficio para el plan de Dios. Por ejemplo, obviamente sabemos que detrás de la muerte de Cristo, de esta acusación falsa, de todo lo que sucedió con el liderazgo de Israel, termina en una muerte, termina en la muerte del Mesías, pero detrás de esa muerte estaba la redención de toda la humanidad. O sea, algo que aparentemente resultaba en un beneficio para nuestro enemigo, siempre Dios lo transforma en un beneficio para su obra. Y yo creo que también Dios nos tiene en el lugar donde Él quiere que estemos. Yo creo que en eso hay que confiar y no hay que dudar. Nuestra posición hoy en día es donde Dios quiere que nosotros estemos. Y estamos en el mejor lugar. Sí. ¿Alguien más quiere compartir algo? Necesitamos invitar a nuestras esposas para que conversen. Es fácil, hablando de eso, como para distender un poco la conversación. Yo creo que, si somos sinceros, a veces es muy fácil desanimarse. Eh, en la vida diaria hay agentes como externos que a veces nos desaniman. Más de alguno tal vez en algún momento ha pensado, no sé, en renunciar o se ha desanimado al punto de, no sé, de no tener ganas, no sé. Yo siempre digo, con ganas o sin ganas, o con sentimiento no sé, sin sentimiento, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Más allá de que cómo nos sintamos, a veces las emociones nos pueden traicionar. Aún así uno tiene que estar claro en lo que tiene que hacer. Es interesante que la armadura de Dios en Efesios, mucho de esta armadura tiene que ver con nuestro ánimo, porque ahí donde el enemigo ataca, si él puede desanimarnos, no vamos a hacer nada para el Señor, ¿no? Estamos derrotados. Entonces siempre tomando el yelmo de la salvación que protege cómo pensamos. Y la salvación es realmente quién somos en Cristo. Y que este debe dominar nuestros pensamientos, o si no, nuestra mente corre por todos lados y fácilmente nos desanimamos.
Este libro que las mujeres están estudiando es excelente. Es de cómo amar a Dios con toda tu mente. Y porque ahí es la batalla de cómo pensamos. Y solamente por estar en la palabra de Dios todos los días, meditando en algo de su palabra, es lo que nos permite ver a nosotros como Dios nos ve y ver la cosa de su perspectiva. Si no, en nuestras circunstancias, el enemigo siempre va a desanimar a nuestro andar con el Señor. Bueno, y la misma palabra del Señor dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, creo yo que a veces también depende mucho nuestro ánimo en cuanto, bueno, de que nosotros estemos bien, estemos animados para animar también a nuestra familia. Ser constante. Porque si nos derrumbamos nosotros, yo creo que como hombres se puede derrumbar toda nuestra familia junto con nosotros. Es importante que nosotros estemos firmes para que podamos sostener a nuestra familia. Yo sé que a veces pasa en nuestra cultura, no sé si será nuestra cultura o será una cultura cristiana, pero a veces son las mujeres las que están animando a los hombres. Y está bien porque pero lo ideal sería que nosotros seamos como la fuerza o quienes animemos a nuestra esposa y a nuestros hijos, que nuestras mujeres puedan sentirse confiadas también en nosotros, en nuestro ánimo que tengamos para servir al Señor. Amén. Peticiones de oración entonces, ¿no? El problema es que los hombres a esta hora ya han ocupado todas sus palabras del día. Entonces, no queda más Las 20 palabras. de los 20. Ya. ¿Alguna petición de oración? Bueno, yo pido por mi hija. Conversamos con ella hoy, pero ella pensaba que ya estaba con contracciones. Falta 2 semanas para su fecha, pero fue contracciones falsas, pero igual ella se siente como puede ser temprano la llegada de nuestro nieto o nieta, no sabemos, pero ya, por ella la fuerza que necesita. Se llama Lorena. Sí. No saben. ¿No quisieron saber? No, quieren ser sorpresa. Bien. Porque ya tienen uno de cada uno. Entonces, No hubo, para todos. no hubo eco. No se hicieron una ecografía para saber No quieren saber. Quieren que sea una sorpresa. Ya tienen una mujer, un hombre, entonces la ropa ya tienen para los dos. Entonces, no va a cambiar nada por saber, pero ¿Alguien más? es algo de ellos, pero Sí, No, estar orando por el viaje que van ustedes a tener el domingo a Chimbarongo, para que pueda hacer buen tiempo allá con los hermanos. amén.
Daniel, ¿alguna petición? Sí, tal como lo pedimos en la reunión del domingo, nosotros tenemos un proyecto como familia de irnos al sur, irnos a vivir al sur, ¿ya? Y estamos poniendo en venta la casa para irnos para el sur. Eso sí, como familia se lo dejamos en las manos del Señor. Si el Señor quiere que se desarrolle o se haga este proyecto, amén. Y si no, si nos tiene preparado otra cosa, amén también. Pero eso, básicamente. ¿A qué parte, Daniel, del sur, si se puede saber? Austral, zona austral. Zona austral. Sí. Bueno, Cerca de Coyhaique, por ahí. si es si es bajo mi sentimiento, no me gustaría, pero que se haga la voluntad de Dios. En eso estamos. Que sea lo que el Señor quiera. Pablo, Sí, en general a mí siempre me gusta poner en oración a mi familia, por mis niños, por mi esposa, por mí, para que sigamos siendo un matrimonio y una familia unida como lo somos ahora. Por los niños, para que tengan un buen año en general. Ya cada vez nos estamos viendo menos. La pandemia nos había acostumbrado estar a juntos. vernos más, a estar más juntos, a almorzar juntos. Hoy día ya no se da mucho eso, yo lo he hecho un poquito de menos, ¿eh? Me había acostumbrado a verlos, a estar con ellos, a sentir esa compañía en el día a día. De alguna manera uno tiene que entender que las cosas tienen que volver a su normalidad. Y la normalidad es que los niños estén estudiando, que les vaya bien en el colegio, que puedan ser felices en general ellos como niños, con sus padres. Creo que hacemos todo el esfuerzo necesario para que eso sea así, pero también uno quiere que se haga efectivo en ellos, por sobre todo lo que les enseñamos del Evangelio, lo que les enseñamos de la Biblia, cómo orar, esas cosas que están quedando en ellos, permanezcan en el tiempo y cuando llegue el momento decisivo en que sean ya personas adultas y tengan que tomar una decisión, puedan seguir en los caminos del Señor, y que todo eso que aprendieron en la infancia y en este tiempo sea una marca fuerte y permanente en ellos, y que reconozcan que Jesús es su Salvador y puedan seguir creyendo en Él y confiando en Él. Es nuestro anhelo, es el deseo que hay en mi corazón. Eso por la familia y en general por mi trabajo. Le contaba hace tiempo atrás a James que bueno, yo me cambié de trabajo en septiembre del año pasado y le decía que era un muy buen trabajo porque no estaba tan estresado como en el otro. El tema es que las cosas han ido cambiando un poquitito y ahora sí se ha puesto un poco cuesta arriba la cosa. Eh, Está bien presionado el trabajo, hay muchas cosas que ya están ahí pegando duro. Va todo bien, ¿eh? Yo en general estoy contento con mi trabajo, pero se ha puesto un tanto difícil en algunos ámbitos, con mucha visibilidad. Eso es bueno en cierta medida, pero también por otro lado genera poca disponibilidad en el día de poder hacer a lo mejor algunas otras cosas. Y orar en esa dirección para que todo salga bien, para que de alguna otra manera el Señor nos ayude ahí a hacer luz también
le contaba a James el domingo que hablando con un compañero, entre conversa y conversa, se dio, y un compañero directo de parte del equipo con el que trabajo, y resultó ser que él también era, no era, es cristiano, entonces ya ahí se generó un colega que es como partner en ese sentido, y es rico igual porque ocupando las herramientas, el computador del trabajo, todos los mecanismos de comunicación que tenemos hoy día con esto del trabajo remoto, es extraño que con un compañero uno saliente en ese sentido, en el sentido cristiano, estando en la pega. Entonces encontré un partner ahí con el que puedo tener una comunicación en el ámbito cristiano y que me ha servido igual harto para poder enfrentar las cosas difíciles de repente del día a día. Nos animamos mucho, somos compañeros bien directos, así que estamos comunicados todo el día. Y eso es súper bueno, creo que el Señor ahí va poniendo de su mano en el camino de cada uno de nosotros para que nos vayamos sintiendo acompañados en estos momentos en que las cosas han ido cambiando, volviendo a su normalidad. Yo ya estoy casi solo en la casa, mi señora también volvió algunos días a la oficina, entonces estoy casi todo el día solito en la casa y esas son cosas que pone el Señor, creo yo, para que uno se vaya sintiendo animado en el día a día. Así que, nada, pedir por la familia, por el trabajo, soy bueno para hablar, yo, ¿ves? Por eso no quería hablar porque No, está me bien. agarro todo, me agarro todo el tiempo, después no me callo nunca. No, está bien. Sí, para Y eso es la reunión. pedir por Alex también para que llegue bien a la casa ahí, porque lo veo manejando, No ha para hecho cara, que, Alex. para que el Señor ahí despeje todo el Atento, camino y no va a atento estar a las mirando el condiciones del teléfono que no tránsito. vaya a pasar un rojo ahí, un semáforo. No, estaba viendo de ver un cine. Fue al cine, Ah, no fue al trabajo. pues viene saliendo de la película. Eso, hermanos. Aprovechando el pase de Pablito, es como el 10 del equipo, ¿no? Nos da el pase ahí. Eso. No, gracias. Hola, hermano. Bueno, sí, me conecté. Yo la disculpa más tarde porque efectivamente vengo de harto trabajo, así es que pedir por la familia, da igual que Pablo. Me pasa que mis tres niñas ya están full 100% de lunes a viernes en el colegio, entonces en sus responsabilidades. Entonces parecía ser que nuestras hijas fueron lanzadas antes que nosotros a toda la responsabilidad. Lo que significa obviamente una dificultad para ellas en adaptarse más rápido que uno, porque ellas ya están 100% funcionando. Las chicas almuerzan ya en el colegio, o sea, están prácticamente todo un horario de oficina afuera, con sus obligaciones, sus responsabilidades. Nosotros todavía combinamos los días presenciales con días de teletrabajo. Así es que yo, bueno, quería pedir por eso, por las niñas, porque el Señor las acompaña en este periodo de adaptación, porque además están en una época en que para ella, más allá de que para uno sea difícil como padre, las niñas en su preadolescencia, siempre hay, todos fuimos adolescentes y preadolescentes, pues tenemos dudas, tenemos cambios, y más aún con todos estos cambios que ha significado la pandemia, entonces oremos por nuestros hijos, que están ahí en el frente de batalla de ahí con sus compañeros y todo. Y bueno, la Trini cumplió 8 años esta semana, así que también pido por ella, que la más pequeña, que el Señor también la guíe en sus caminos cuando tenga que tomar su decisión por el Señor. Que ella es la que falta en ese sentido. Gracias a Dios, mis otras dos hijitas tomaron su decisión personal ya. Y por mi trabajo también me gustaría pedir oración porque estoy en un periodo en que es probable que desde junio deje la fiscalía. Si Dios lo permite, me está abriendo otra puerta, y si esa puerta se confirma, en el segundo semestre partiría en un nuevo trabajo completamente distinto en el área del derecho. Así que les pido ahí que oración por eso, porque uno a veces tiene temores, tiene miedo de dar pasos y
pero el Señor lo ha ido confirmando, entonces pido que el Señor también vaya confirmando esa decisión, porque igual uno tiene una responsabilidad, tiene una familia detrás y uno no quiere dar pasos en falso. Pero ya creo que es un buen tiempo de dejar el servicio público ya, después de 17, 18 años. Así que pido oración por eso, hermanos, también. A mí, yo cuento los días, los meses. Me quedan 3 añitos, ¿no? Así que ahí me voy animando. Hermano Alberto. Bueno, yo quisiera pedir por mi cuñada Ruth, que ha decaído un poco en estos días en su tema post-cáncer. Estuvo hospitalizada más de una semana, ya volvió a casa, pero aparentemente su riñoncito ya no funciona, pues se está hinchando, no elimina líquidos y como está siendo atendida en el sistema público, va a urgencia y la devuelven a casa sin prácticamente hacer ningún procedimiento. Entonces estamos temerosos de que haya un desenlace fatal porque ella va cada vez más grave a la posta y no le hacen nada y la devuelven a casa. Entonces estamos muy asustados porque es una mujer joven y todavía necesita tomar muchas decisiones respecto a su salvación, a su alma y dejar un buen testimonio en sus hijas. Sabemos que Dios ya empezó un proceso en ella y quisiéramos que no se vaya de este mundo, de esta vida, sin que nos deje esa tranquilidad de saber que si ella parte va a los brazos del Señor. Y si Dios tiene esa misericordia y quiere prolongar sus días, que sean días sin sufrimiento en su cuerpo. Tiene muchos dolores, muchas infecciones urinarias y hay muchas consecuencias del tratamiento del cáncer. Así que quisiera oración por ella. Sabemos que Dios está haciendo cosas y, y en algún minuto mi cuñada se ve sobrepasada por los dolores y por las malas atenciones médicas. Pero ella ve que el Señor está obrando y está ocupando a mucha gente para bendecirla. Eso. Mi cuñada Hermano se llama Alberto, Ruth. ella no tiene seguridad de salvación, ¿o no? No, No. ella tiene una situación emocional en que eh, admite que hay un Dios que es maravilloso y después se enoja con él porque le dolió esto, le dolió lo otro, porque no tiene los recursos para pagar los tratamientos, porque tiene que ir al sistema público y algún día renegó de Dios, tuvo un casi ACV hace como 3 semanas y estuvo hospitalizado una semana completa. Y ahora dice que gracias a Dios se salvó, pero nosotros vemos que no es el mismo Dios que nosotros conocemos. Es un Dios circunstancial que se desvanece cuando la situación se pone difícil y, y ella lo hace aparecer cuando se siente bendecida. Entonces no hay no hay un entendimiento real de quién es Dios. Ella lo hace desaparecer a conveniencia. Mm. Oremos entonces. Tal vez sería bueno 2 voluntarios y yo les digo las peticiones. Pastor James, ¿ya? ¿Quién más? Ya. Pancho levanta la mano, ¿no? Yo oro también. Ya. Entonces la voy a dividir en 3 cada uno. Pastor James, por Pablo, por su familia,
el trabajo. Por Alex también, bien parecido por su familia, por sus hijas, también por su trabajo. Y por el hermano Alberto, por Ruth, por la salud de ella, especialmente por su salvación. Esas tres, ¿está bien? Pancho, por Lorena, por su embarazo, siempre para que todo salga bien. Por el viaje que tenemos el domingo a Chimbarongo y por el proyecto de familia que tiene el hermano Daniel. Sí. Y si uno de los dos se acuerda, yo faltó mi petición, pero bueno, estoy bien. Tal vez sería bueno orar por la iglesia, por la familia, por todo eso. Yo puedo orar por la iglesia, por la familia. Este domingo, Daniel, a propósito, este domingo nos visitan por lo menos una familia. Ellos son cristianos, estaban buscando iglesia y me contactaron, yo, un hermano que no veía hace unos 5 años, y me contactó porque me ubicó por Instagram. Así que este domingo lo más probable es que nos visiten, orando por ellos. Okay. Esa familia nueva. Ya. ¿Oremos? Oramos. Sí. Nuestro querido Padre, te damos gracias que podemos llamarte Padre, que somos hijos tuyos, Señor. Ese es quien somos. La profundidad de nuestro ser, Señor, lo que nos define es que somos hijos tuyos, perdonados, y una esperanza viva de la eternidad, totalmente libre de la pena de pecado, de su poder y algún día de su presencia en nuestra vida. Señor, nos ha dejado en este mundo por tus propósitos y especialmente como Padre, Señor, nos ha dado el papel de guiar a nuestras familias espiritualmente y el impacto, Señor, que tú nos permites tener en las vidas de nuestros hijos, Señor, es una gran responsabilidad y gran privilegio. Y necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu sabiduría y cómo tratar cada uno que es distinto, que tiene necesidades especiales. Y te pedimos, Señor, más que todo, que se encuentren con Cristo, Señor, en el momento preciso, Señor, que tú tienes para ellos. Y que el Evangelio, Señor, llega a definir sus vidas también. Ayúdanos, Señor, como esposos, amar a nuestras esposas, apreciarlas y honrarlas, servirlas, Señor, con todo nuestro corazón. Te pido, Señor, por Alex, por Pablo en sus trabajos, los estreses, Señor, que lleguen por el trabajo, que les dé, Señor, tu fuerza. Bueno, cada uno, Señor, que tiene su labor cada día, que pueden hacerlo, Señor, con tu fuerza y con una luz, Señor, que impacta a nuestros colegas de trabajo. Señor, no hay nada más importante que el alma. Y pensando en Ruth, Señor, puede ser que pronto, Señor, ella va a pasar a la eternidad. Y
te rogamos, Señor, te rogamos por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que en algún momento pronto, Señor, ella puede conocer el Dios verdadero y entender qué quiere decir tener sus pecados perdonados y tener tu paz, Señor, que sobrepasa todo el entendimiento humano, Señor. Ella no tiene mucha esperanza, pero tú puedes cambiar eso, Señor. Tú puedes dar la esperanza viva por las realidades tuyas, Señor. Entonces te rogamos por oportunidad para Alberto, para Isabel, otros familiares que te conocen, Señor, que pueden hablar con ella francamente en un momento lúcido, un momento donde ella realmente tiene oídos para oír. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre Santo, gracias te damos por este día, por la oportunidad que tú nos das para poder entregar estas peticiones delante tuya. Confiamos, Señor, en tu provisión, en tu cuidado y también, Señor, en la guía que tú nos vas a dar, Señor, de acuerdo a las necesidades que tengamos. Es por eso que nos acercamos a ti, Señor, confiando en que esas peticiones van a ser escuchadas y van a poder llegar delante de tu trono. Quisiera rogarte en esta noche, Señor, por nuestra hermana Lorena, para que puedas llevar a cabo este proceso de embarazo y este proceso de parto, que le des la tranquilidad a ella, así como el pastor James, y que esa criatura que va pronto a llegar a luz, Señor, va a dar a la tierra, pueda ser también de bendición, pueda también aportar muchos beneficios, muchas cosas a ellos como matrimonio y también sea un complemento. Están a la expectativa de saber el sexo de la criatura. Y también te pedimos, Señor, para que pueda venir de lo mejor posible, que traiga alegría, Señor, y también el complemento necesario para este matrimonio. Bendice a su esposo Jeff también para que y a lo largo de este tiempo, Señor, que le puedas dar la tranquilidad a Lorena y mostrarle, Señor, tu misericordia sobre todo este tiempo que aún falta. De la misma manera, Señor, quisiera rogarte por el viaje que van a tener el domingo a Chimbarongo, que puedas llevarlos con bien, que el tiempo que van a compartir con nuestros hermanos sea de provecho, que puedan ellos disfrutar, Señor, también de esta actividad. Te pido que los bendiga, Señor, que puedan regresar con bien y todo ese tiempo que van a compartir puedan alabar, exaltar y glorificar tu nombre. Sabemos, Señor, de que es importante este compañerismo, esta comunión, y por eso te agradecemos por la forma en la cual se han estado desarrollando todas estas actividades. Te ruego también por la predicación del pastor James para que pueda ser de bendición y de edificación para la vida de los hermanos. Damos gracias por ello, Señor, y de igual manera te quiero rogar por las peticiones de mi hermano Daniel y mi hermana Mónica. Ellos tienen planes, Señor, de irse hacia el sur. Están tratando de vender su casa y obviamente confiando en los planes que tengas tú. Si es tu voluntad que ellos puedan y deban viajar y también establecerse allá y formar algo desde cero, Señor, bueno, que tú estés preparando todas las instancias para que ellos también puedan ser de bendición en alguna iglesia que se puedan congregar allá y también puedan adelante como matrimonio, Señor, seguir fortaleciéndose y también creciendo en todas las áreas. Dejamos estas peticiones en tus manos, confiando en lo que tú vas a hacer, Señor, y que ellos puedan aceptar tu voluntad, cualquiera que ella sea. Gracias, Padre, por este tiempo para orar, para interceder, y te lo pido todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos das para después reunir, Señor, como varones, Señor. Gracias también, Señor, te doy por recordarnos, Señor, tu palabra, Señor, que tú eres un Dios fiel, Señor, un Dios que todo lo puede, Señor, y que tú todo lo puedes, Señor.
Gracias, Señor, por la misericordia también que tienes con nosotros, Señor. Padre, te pido en especial, Señor, por la iglesia, por IBE. Sabemos que estamos creciendo, Señor, que estamos creciendo bajo tu palabra, Señor. También te pedimos, Señor, por los ministerios también de la iglesia, Señor, por los jóvenes, por las damas, por los varones, Señor. Que tú sigas creciendo, Señor, fortaleciendo, Señor, este ministerio, Señor, y que los anime, Señor, en cada momento que nos podamos reunir, Señor, y exaltar tu nombre, Señor. Padre, también te pido por la familia, Señor, que va a llegar el día domingo, Señor, como dice tu palabra, Señor, amados los unos a los otros, Señor. Que el domingo, Señor, esta familia se lleve una buena impresión, Señor, de la iglesia, de que somos hermanos unidos, Señor, de que somos hermanos de piel, que cuando ellos aparezcan, Señor, les podamos saludar. Bueno, sabemos que no podemos darnos abrazos, Señor, pero que tengan una buena acogida, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia nuevamente, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia que tenemos, Señor, el lindo lugar, el templo que tenemos, Señor, que tú provees, Señor, que tú proveíste, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, te doy una vez más por la misericordia que tienes con nosotros, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces nos estamos viendo el jueves, los que tienen satélite, y los demás nos veríamos el domingo. Bueno, Yes. saludos. Chao, chao, bendiciones. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, bendiciones.